el diario El País de Cali, quien reporta este artículo es un periodista que se llama Juan Miguel Hernández, para darle el crédito. mm, Saca un artículo que dice: así es como los superricos colombianos evaden, eluden y pagan menos impuestos que los pobres. Dice, leyendo textualmente, al final daré mi opinión, dice que el 40% de las personas que hacen parte del 0,01% con más riqueza del país admitió haber evadido impuestos para pagar menos, esconden su dinero en paraísos fiscales y crean empresas o fideicomisos que dificultan el seguimiento de su patrimonio. Cada año la evasión en Colombia equivale al 8% del Producto Interno Bruto, que en pesos colombianos serían 130 billones de pesos. ¿Sí? Las cifras de la base mundial de datos de desigualdad dice que el 1% de la población más adinerada de Colombia concentra el 40% del total de la riqueza de los hogares, mientras que el 50% más pobre tiene apenas el 2% de esta. Y según el DANE, el 28% de los colombianos, es decir, cerca de 14.4 millones de personas, padece inseguridad alimentaria. El sistema tributario colombiano, que debería reducir estas brechas, tiene una débil capacidad redistributiva. La gráfica que ustedes ven ahí es el 1% más rico concentra lo que les decía, el 40% de la pobreza en Colombia, para ser precisos, el 37,5%, y mientras que el 50% más pobre, como les decía, es apenas el 2%. Esa es una gráfica de lo que se da en un país como el nuestro. Ahora, ¿qué más dice el artículo? Dice, ¿pagan menos impuestos los ultrarricos que los pobres? Dice, en un reciente informe de la Oxfam sobre desigualdad publicado en enero del 2025, revela que los multimillonarios colombianos pagan proporcionalmente menos impuestos que los pobres. ¿Por qué lo dice? Evidentemente en la cantidad de dinero pagan mucho más, pero ellos lo miden de la siguiente manera. Dice, una persona que pertenece al 1% más rico, ¿sí?, pagó por cada dólar que ingresó un promedio de 17 centavos de dólar. Este dato va hasta el 2021 y 2022. No, ojo con eso. Mientras que una persona del 50% más pobre pagó por cada dólar 21.1 centavos. Entonces a eso se refiere. Respecto de lo que ingresan y lo que pagan, dice que los superricos pagan menos proporcionalmente que la gente más pobre. Dice que las razones por las que ocurre son las siguientes. Dice que la estructura tributaria de Colombia depende en gran medida de los impuestos de bienes de consumo, como el IVA, que son profundamente regresivos en los ciudadanos. Dice que se recauda, en cambio, muy pocos impuestos directos, como la renta de personas naturales y patrimonio, ¿sí? Dice que en 2024 solo el IVA recaudó 70 billones de pesos, que es más o menos el 30% del recaudo nacional. Mientras que el impuesto a personas naturales aportó apenas 22 billones. En la otra gráfica que ustedes están viendo ahí, esa les va a interesar mucho, es para que definamos qué es un súper rico en Colombia. Una persona que pertenece entre el 1% y el 5% de los más ricos es una persona que tiene en capital de millones de pesos entre 171 millones de pesos y 670 millones de pesos. Para que sea considerado entre el 0,5% y el 1% más rico, tiene un capital entre 670 millones y 1.049 millones de pesos. ¿Ya? Y para que sea entre el 0,5% y el 0,1% es 1.049 millones a 2.857 millones. El top 0,01%, que dice que son más o menos 3.530 personas, poseen capitales de 9.852 millones de pesos en adelante. Como para que tengamos un poco de contexto de qué es lo que es un súper rico según el artículo en Colombia. Obviamente el artículo elabora muchas ideas, habla de combatir la desigualdad, habla de ayudar a contribuir para sacar a la gente de la pobreza, y ahí están las cifras, esas son las cifras. Ahora, bueno, si quiere abrimos la mesa para debate y comentarios. Mire, básicamente es esto. Hay una anécdota, doctor Julio, yo creo que David lo conoció, se llamaba Julio Nieto Bernal. Ah, por una voz espectacular. ¿Quién no conoció, quién no escuchó? De Piedecuesta. Él trabajó en el grupo Ardila Lule, obviamente él trabajó en Caracol, y con Yamid Amad fundaron una cosa que se llama 6AM, 9AM, que todavía está. Entonces Julio Nieto Bernal, que era aquí de Piedecuesta, él entró a trabajar a la organización Ardila Lule, por su amistad con Carlos Ardila Lule, y le dio por escribir un libro sobre los impuestos. Y justamente Cristian demostraba cómo los ricos no pagan impuestos en Colombia. Y obviamente, él no sé por qué lo hizo, incluyó a la organización Ardila Lule ahí. Entonces la explicación que él dio en el libro es muy sencilla. Los ricos hacen una cosa que se llama ingeniería tributaria. ¿Qué es ingeniería tributaria? Y él decía, usted cuando va al banco, en ese tiempo casi no había cajeros automáticos, va al banco y le dicen, usted quiere contribuir con algo para la fundación
tal. Entonces, sí, esa plática la utilizan los ricos para tratar de reducir los impuestos. Entonces decía que los ricos lo que hacen es trasladar el impuesto del pobre al Estado, pero que los ricos no pagan impuestos. Y lo demostraba con tanta elegancia que aquí había un contador excelente que ya murió, que se llama Abraham Quintero. Quintero, sí, gran amigo. Que él fue Tenía un libro que se llamaba La oscura historia de los impuestos en Colombia. Exactamente, entonces él nos trajo el libro y realmente por ese libro votaron a Julio Nieto Bernal. Claro. ¿Por favor, qué le hicieron? No, lo votaron, claro, lo votaron. Por favor, ¿qué le hicieron? Lo votaron. Luego creyeron que habían cometido un error la organización Ardila Lule y vincularon a los hijos en la radio. Creo que uno de ellos todavía está en la radio en RCN, pero eso fue lo que... Ese libro es muy sencillo, vamos a ver si lo conseguimos, y si algún oyente lo tiene, es de Julio Nieto Bernal. Y él explicaba muy sencillo cómo los ricos no pagan impuestos, ponen a la gente a pagar los impuestos. Lo que pasa, son varias cosas. Lo que más se graba son los salarios. ¿Ya? A todos nos graban con IVA, claro, y con impuestos al consumo, todo el cuento. Pero cuando usted es asalariado, no importa lo que gane, usted siempre va a ser el que más paga impuestos. Claro. ¿Ya? Cuando usted es empresario, ahora, usted dice las donaciones no son pago de impuestos, pero son deducibles precisamente porque es un aporte a la sociedad. ¿Ya? Claro. Muchos mega ricos del mundo hacen lo mismo. Entonces, si usted, por ejemplo, mira a Warren Buffett, que de no ser por sus donaciones sería el más rico del mundo, porque él todo el tiempo regala su dinero, y hablamos de decenas de miles de millones de dólares que él ha donado. Y lo mismo hace Bill Gates. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Montan sus propias fundaciones, entonces se donan a ellos mismos, hacen unas obras benéficas y con eso salen adelante. Pero lo otro que la gente debe tener en cuenta es que las empresas se pueden encargar de ciertos gastos que de otra manera usted como empleado los tendría que hacer de manera personal. Gastos de representación, gastos de viajes, deudas de vehículos, inversiones, ¿ya? Entonces todo lo que sea deuda no paga impuestos y usted asume créditos que para invertir, que son deuda, y si nunca retira los frutos de su inversión, es decir, sus utilidades, esas utilidades sí pagan impuestos. Ahora, lo que sí me preocupa es que, es decir, hablamos de los súper ricos, pero cuando uno mira el capital, claro, digamos que estamos lejos de los 9.852 millones para ser parte del 0,01%.